Buenas tardes, camaradas. Saludos desde un nuevo programa de Culturpol. En concreto, este es el tercero que vamos a llevar a cabo y en concreto nos vamos a centrar en el análisis político de la situación actual en Cuba. La razón de este monográfico pues, es bastante evidente. En estas últimas semanas, Cuba ha vuelto a recibir otro ataque golpista por parte de los Estados Unidos y sus mercenarios, con la intención de derrocar al gobierno revolucionario. Además, con el agravio del actual contexto de pandemia y de bloqueo genocida, porque también tenemos que tener en cuenta que jamás se ha conocido en la historia universal un asedio tan prolongado en el tiempo, y esta situación, este contexto, junto con los últimos acontecimientos, pues merecen un análisis profundo para poder entender este escenario, ¿no? Bien, para este análisis de la situación en Cuba, pues contamos con la participación del camarada David Rodríguez. Él tiene una trayectoria de solidaridad con Cuba muy intensa. De hecho, pues es militante de Solidaridad Internacionalista con Cuba. También es miembro de la dirección de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Ha llevado a cabo proyectos de cooperación y tiene frecuentes contactos, por lo tanto, con las instituciones cubanas. Y esto pues supone que implica que nos va a dar una visión del escenario actual pues muy diferente a lo que podemos leer en todos los medios procapitalistas. Saludos, David, ¿cómo estás? Hola, Ana. Sí, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y sí, la verdad que muy bien. Ahora estas semanas han sido más intensas, pues un poco como comentabas, para contrarrestar toda este nuevo ataque muy centrado en la comunicación, en la batalla de ideas. Pero bueno, satisfechos también porque Cuba como nos ha vuelto a dar otra lección de resistencia y de dignidad y dándole la vuelta a esta situación. Muy bien, así es. Pues también contamos con la participación del camarada Iván López, que ya es un colaborador habitual en Culturpol y Culturcom. Hola, Iván, bienvenido. Hola. Gracias también por participar en este espacio de trinchera. ¿Cómo estás? Muy bien y muy agradecido porque me invitéis aquí a participar. Siempre que queráis, la verdad, estoy encantado de venir aquí. Muchas gracias por la invitación. Vale, bien, pues si os parece, vamos ya al grano. La primera cuestión que quería plantearte, David, es muy general, ¿no? Y es simplemente, pues eso, que nos explicaras un poco qué es lo que está pasando en estos momentos en Cuba, ¿no? Es decir, todo el tema de las protestas, quién está detrás, etcétera. Sí, bien, como bien decías al principio en tu introducción, Cuba ha sufrido un nuevo intento de golpe blando, que ya sabemos que de blando luego no tienen nada, porque esos golpes acaban arrasando el país, tanto a nivel democracia como a nivel de vidas humanas, como a nivel de expolio de los recursos de esos pueblos, ¿no? Son las excusas del imperialismo pues para seguir interviniendo y aplicando su política injerencista e imperialista, ¿no? Entonces Cuba ha sufrido, digamos, ha sido el momento más alto de este último ataque. Cuba lleva desde que triunfó la revolución sufriendo este tipo de ataques combinados además con esa política criminal de bloqueo económico, comercial y financiero. En los últimos meses estábamos viendo, sobre todo una vez en Estados Unidos tienen lugar las elecciones donde, Biden por muy poquito gana a Trump y parece ser que incluso, como dijo el presidente actual Biden en su campaña electoral, iba a revisar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Pues en estos prácticamente 7 meses ha habido un intento por condicionar esa revisión de la política, ¿no? Entonces ha habido una nueva etapa de agresiones de tipo político, diplomático, que además se vienen sumando a las últimas medidas de Donald Trump, que fueron 243 medidas de endurecimiento del bloqueo económico, que Biden no ha hecho nada para eliminarlas, y además en ese contexto mundial de pandemia, donde Cuba, a pesar de que es ejemplar en la gestión sanitaria de protección a su población, incluso en el desarrollo de medicamentos y de candidatos vacunales, algunos de ellos ya vacunas, para hacer frente a la COVID-19,
pues evidentemente se ha visto afectada doblemente su economía por el bloqueo y por la cuestión de la pandemia, donde evidentemente el turismo no ha podido visitar la isla, donde se impide que los productos cubanos pues puedan llegar a mercados o incluso dificultar la economía, donde hemos visto cómo se le paraban los barcos con petróleo, incluso cerca de la isla, en fin. Pues todo este contexto, en el ámbito que nos afecta a nosotros, por decirlo así, en el ámbito europeo, hemos sufrido también una intensificación desde ese triunfo de noviembre del 20 y este primer semestre del 21, con actores, digamos, cubanos y mediáticos políticos del espectro de la derecha y de la extrema derecha en España y en Europa, con doble interés. Uno de ellos era condicionar a Biden para evitar que tomara medidas un poco en la línea Obama. Y luego, si queréis, podemos hablar también un poco qué es lo que ve detrás de la doctrina Obama, que tampoco es que fuera a mantener una normalización y un respeto a la soberanía cubana, porque tenía otra estrategia, pero sí que es cierto que se estaban recuperando ciertas relaciones diplomáticas y se estaban revisando las políticas más agresivas del bloqueo. Entonces, en el contexto español y en el europeo se ha intentado, por un lado, volver a aquella terrible posición común de la Unión Europea, impulsada por el señor Aznar, y que supuso un endurecimiento del bloqueo ya por el final de la década de los 90. Entonces hemos visto personajes del ámbito de la música, como pueden ser uno de los cantantes de Orishas, Yotuel, que hacía campaña abiertamente pues para pedir más bloqueo, endurecimiento de las sanciones hacia su propio pueblo, y todo eso aquí auspiciado por partidos como Vox, Partido Popular, incluso con sectores también de la socialdemocracia que a veces pues incluso entraban en contradicción. Hemos visto escenas como el embajador de la Unión Europea firmaba una carta a Biden diciendo que eliminara el bloqueo, y donde le llamaron al orden desde las instancias europeas. Eso por un lado, ¿no? Eso veíamos como todo eso iba cogiendo, digamos, un nivel de difusión mediática. Los grandes medios enseguida le daban, digamos, como una representatividad de una supuesta oposición al gobierno cubano y quitándole legitimidad al gobierno cubano, el cual ha demostrado que tiene un gran consenso y apoyo popular y que además pues tiene su sistema democrático, socialista, les guste más o les guste menos a los países capitalistas. Y por tanto, en esa estrategia de desgaste, de desestabilización, es donde se enmarcan estas últimas acciones que hemos visto que tuvieron ese punto álgido el 11 de julio, entre el fin de semana del 11, y donde, digamos, de una manera organizada, premeditada, aprovechando esta situación que comentábamos al principio, de una situación de escasez, de desabastecimiento de ciertos productos, producto de la pandemia y de la crisis económica impulsada principalmente por el bloqueo económico, Estados Unidos a la isla, empiezan a surgir en varios puntos de la isla, como puede ser el municipio San Antonio de los Baños, en la zona de Camagüey y en algunas otras ciudades, algunas aparentemente espontáneas protestas, y donde parece ser que pues recogen un poco ese descontento, pero que al final tampoco estaban pidiendo nada concreto. Y luego ya al cabo de los pocos días hemos podido ver que realmente no tenían nada de espontáneas, que estaban claramente organizadas y que además estaban en las líneas más extremistas de la mafia cubanoamericana de Miami, o de, como decía, de los sectores del PP y de Vox en nuestro país. ¿Qué estrategias en concreto están utilizando ahora en esta nueva guerra, diríamos, mediática y de desestabilización en este momento? Porque yo creo que ha habido un pequeño cambio, ¿no?, respecto a las formas previas que han habido, ¿no?, de desestabilizar o de injerencia o de... Sí, así es. A ver, se han aplicado el manual del golpe blando con una etapa previa, digamos, de intentar generar un estado de opinión que permitiera el famoso corredor humanitario, que no era nada más y nada menos que la excusa para poder intervenir militarmente el país. Eso Cuba y la solidaridad también se activa muchísimo en desmontar
rápidamente con los argumentos y la verdad en la mano de que eso era evidentemente, una mentira construida. Cuba, primero la propia figura del corredor humanitario. Eso se utiliza cuando hay pues un conflicto armado y donde por una cuestión de garantizar la vida a civiles, de garantizar el acceso a los recursos básicos de alimentación o de refugiados, se aplican en ciertos países. Y evidentemente las cifras que ellos ponían de pandemia con ese pequeño repunte o gran repunte que ha habido en matanzas, evidentemente no índices que pudieran decir que hay una gran crisis sanitaria, cuando vemos esas cifras que eran inferiores a las del propio Estado español, evidentemente en el contexto latinoamericano muchísimo más lejos y evidentemente de Estados Unidos también. Entonces se ha intentado justificar primero que era necesario ese corredor humanitario, que Cuba no aceptaba solidaridad o cooperación y por tanto había que intervenir desde fuera. Hemos llegado al nivel de escuchar como alcalde de Miami de pedir incluso el bombardeo, como han hecho con otros países, o sea, verdaderamente criminales, ¿no? Pero la estrategia que se ha seguido fundamentalmente ha sido la de utilizar estos nuevos algoritmos de las redes sociales y aplicando el manual goebbeliano de mentir, mentir, mentir hasta convertir en verdades esas mentiras. Primero, se ha desinformado sobre la realidad, se ha magnificado ese tipo de propuestas y se ha utilizado, por ejemplo, incluso elementos donde hay un personaje vinculado también a este tipo de campañas, un personaje argentino también nefasto que se dedica incluso a generar los famosos bots, es decir, automatizar la creación de respuestas, de replicar los mensajes de tweet y otras redes sociales, pues para generar ese estado de opinión que parece que es en Cuba, hasta se han llegado a decir luego verdaderas mentiras, como que la policía estaba al lado de algunos manifestantes, etcétera, etcétera. Rápidamente también se ha utilizado las famosas fake news, la famosa posverdad en estos tiempos de posmodernidad y donde se ha visto, donde se ha manipulado de la manera más burda. En estos días estamos viendo en redes sociales como incluso muchísimas imágenes de la respuesta ciudadana revolucionaria cubana que tuvo en los días posteriores a estos incidentes del domingo 11, se estaban utilizando como que eran manifestaciones contrarias al gobierno de Díaz-Canel, ¿no? Cuando era todo lo contrario. De hecho, algunas de las personas que se han visto en esas fotografías lo han denunciado públicamente, pero es que incluso se ha hecho hasta el borrado del texto de los carteles donde decía la calle es de los revolucionarios, después del llamamiento que se hizo por la dirección del país a que los revolucionarios salieran a la calle a defender las conquistas de la revolución y a evitar cualquier tipo de provocación y enfrentamiento. Bueno, se ha utilizado hasta ese tipo de verdaderas mentiras y burdas, ¿no? Entonces yo creo que se ha aplicado ese manual completo, pero, como decimos, han pinchado en hueso. No han contado con, pues eso, primero con la respuesta digna, contundente del pueblo de Cuba, que enseguida ha sabido diferenciar a aquellas personas que estaban manifestando por insatisfacciones, por el desabastecimiento, por la situación de crisis económica, de aquellas que claramente pedían una intervención extranjera y que han sido elementos completamente delincuentes, ¿no? Es decir, hemos visto cómo se han quemado coches de policía, se han volteado contenedores de basura, se ha atacado a hospitales pediátricos y donde sus consignas no eran, no sé, queremos mayores productos, queremos aumentar el nivel salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Que recordemos también que Cuba en ese sentido venía fortalecida y ya con una dirección revolucionaria, digamos, que sucedía y que daba continuidad a la generación histórica y donde se estaba viendo que esas medidas, esos cambios que están tomando en Cuba están teniendo resultados, ¿no? Por tanto, yo creo que se ha intentado desestabilizar de manera oportunista y bueno, y por suerte y por fortuna para todas y todos, Cuba ha sabido parar eso y darle la vuelta de una manera muy inteligente. Sí. Iván, ¿tú querías intervenir, hacer alguna aportación? Sí, quería puntualizar, bueno, nada, en parte es verdad que, bueno, oportunista, es que van siempre a intentar, lógicamente, desestabilizar e intervenir en la política cubana, llevan 60 años intentando hacerlo, o sea que
no esperemos menos. Yo, nada, quería puntualizar en lo que se ha referido David, ¿no? Cuando en las campañas en redes sociales y el algoritmo, ¿no? Y el tema de las fake news que se utilizan, claro, es curioso cómo, por ejemplo, en ciertas redes sociales, por ejemplo en Twitter, ¿no? Varios periodistas empezaron a colgar, ¿no? Fotos, ¿no? De intervenciones policiales, tanto aquí en España como en Estados Unidos, Alemania, Francia, y con la broma, ¿no? De mira qué fuerte en Cuba, ¿no? O sea, utilizando, ¿no? La ironía. Y claro, lógicamente un montón de gente retuiteaba y replicaba aquello como si aquello fuera en serio. Sobre las fake news, ¿no? Lo que quería señalar era que es que daba igual que estos tuiteros les indicaran que esas imágenes eran de otro país y que no eran de Cuba, y les daba igual, les da absolutamente lo mismo. O sea, aunque mientan, ellos van a seguir mintiendo porque saben que eso intoxica. Aunque después, 24 horas después, se demuestre que eso es falso. Y después yo quería puntualizar sobre cuando veo las actuaciones de la policía cubana, hombre, siempre me sorprende que generalmente no van armados, de que quizás aunque se vaya de madre la manifestación, la intervención de las fuerzas de seguridad cubanas siempre suele ser, digamos, que, vamos, ojalá en cualquier país de los que se llama a sí mismo democracia, que me parece, además de una desfachatez intelectual en líneas generales, los países que suelen autodenominarse así frente a Cuba, me parece increíble, ¿no? Pues claro, yo creo que es que hay que dar siempre la lucha, pero hay que tener en cuenta de que la intoxicación es lo que juegan, que es que les da igual. O sea, ya podemos entrar aquí a denunciar las fake news y tal. Solo que obviamente quería señalar eso de que se lleva 60 años intoxicando y que es eso a lo que tenemos que hacer frente. Bueno, yo creo que ya hemos aclarado un poco la cuestión de la estrategia que ha llevado a cabo en esta última injerencia o intento golpista, genocida además, teniendo en cuenta el contexto. Y ahora sí que quería preguntaros que si pensáis que la geopolítica, desde un punto de vista geopolítico, si puede ser que tenga algún sentido, alguna explicación la intensificación en estos momentos de estos intentos de desestabilizar la revolución. Es decir, si, no sé, Estados Unidos con este poderío declinante que tiene, ¿no? China como una potencia económica pues que va en ascenso, Rusia como potencia tecnológica, es decir, si todo esto y luego el hecho de que, claro, que América Latina sea, pues por desgracia, ¿no?, la reserva estratégica natural, ¿no?, de Estados Unidos, si esto puede ser que tenga alguna explicación ahora mismo coyuntural, ¿no?, de este momento. Sí, a ver, Cuba es un país pequeño con pocos recursos naturales, tiene algo de níquel, algo de azúcar ya muy poca, tiene algún otro recurso natural, pero sobre todo tiene capital humano. Y lo que yo creo que también hay detrás de esta estrategia es un poco el referente moral, el referente ideológico, el referente de que se puede ser alternativo al capitalismo y estar alejado de la política, digamos, de la doctrina Monroe, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, ahí hay una clave, yo creo que es como la piedra angular. Evidentemente también con Venezuela, donde sí que tiene también ese componente de alternativa, pero también tiene una gran reserva de recursos naturales, ¿no?, que quieren expropiar. Entonces, es cierto que este ataque, yo creo que, además de lo que comentábamos antes, de que intenta contrarrestar la imagen positiva que Cuba estaba generando en la gestión de la pandemia, con sus médicos internacionalistas en más de 50 países, demostrando que la solidaridad puede ser otra manera de organizar incluso las relaciones entre los pueblos con diferentes sistemas políticos y económicos. El contexto donde también China ahí yo creo que ha ganado un peso internacional, se produce también en ese contexto y sobre todo en el contexto latinoamericano. Estamos viendo procesos que se van consolidando, otros procesos que están en riesgo y otros que están surgiendo. Nadie esperaba, por ejemplo, la victoria de Perú, todo y que creo que fue ayer cuando ya se le reconoció oficialmente después de prácticamente un mes de echar las elecciones.
pero donde también tenemos, en fin, en juego la correlación de fuerzas en América Latina. Veníamos de un periodo donde la izquierda, llamada así de manera global, con sus grandes matices, pero estaba generando una mayoría de gobiernos, ¿no? Con procesos de integración latinoamericana como la CELAC o el núcleo del ALBA, ¿no? Entre otros mecanismos de integración, no solamente política, sino económica, cultural, etcétera. Entonces, evidentemente ahí el peso que está teniendo otros países, como comentabas, de Rusia, de China, los BRICS, el polo regional de América Latina, está desestabilizando el monopolio, el mundo unipolar que Estados Unidos pues estaba, digamos, liderando después de la caída de la Unión Soviética, los países del Este, en ese fin de la historia que luego se ha demostrado que no fue así. Y en parte también responde a eso, ¿no? Aunque con Cuba yo creo que también ahí está ese otro factor que decía de piedra angular del referente alternativo. También es cierto que a nivel mundial, China, Rusia enseguida han cerrado filas en esta crisis con Cuba y con otros países también de América Latina, y está en juego ese concepto de la multilateralidad y de, bueno, que también tendrá que pasar por la reforma de las Naciones Unidas y por otros mecanismos multilaterales, ¿no? Yo creo que también en parte va en esa línea. Biden, más allá de que han hecho una campaña de marketing para decir que se desmarcaba de Trump, ha empezado igual que acabó la administración Trump, con intervenciones en Siria, con poniendo enemigos a China y a Rusia y manejando tristemente la Unión Europea, ¿no? Marcándole cuáles son un poco sus destinos, tanto con la OTAN como con otra serie de mecanismos como puede ser la tasa Google, ¿no? A nivel económico, y donde vemos que todavía es sumisa a la política imperial de Estados Unidos. Entonces, en esa clave también hay que entender un poco toda esta campaña, además de la cosa coyuntural que comentaba antes, ¿no? Yo creo que Biden está recibiendo presiones por el sector más ultraconservador, mafioso, pero que no es el mayoritario, pero es el que tiene gran poder de influencia en Estados Unidos, y quieren condicionar esa política porque, bueno, aspiran todavía a seguir siendo los dueños como en la época de la dictadura de Batista, ¿no? Yo quería preguntarle a David, porque como ha empezado a hablar un poco ya más del aspecto geopolítico de la toma de decisiones de Biden, era si, claro, acabamos de ver que han asesinado a un presidente en Haití, y además con cada sospechas de entrenamiento por parte de la CIA de aquellos que han cometido el asesinato y tal. Quería preguntarle si veía alguna conexión entre ellos, porque aparte han salido desde Colombia los que mataron al presidente de Haití. Y claro, siempre son bastante cercanas, siempre han sido el patio trasero de... Sí, Haití, bueno, es uno de los países más pobres del hemisferio, prácticamente del mundo, donde hasta intervenido militarmente, les han cambiado gobiernos. Esto parece ser que viene... también hay mucho oscurantismo, ¿no? Pero también parece ser que el actual presidente pues quería, en fin, ya sabéis que las rutas estas de droga desde Colombia a Estados Unidos, pues bueno, parece ser que el presidente había puesto algún pero o alguna cuestión de estas había, ¿no? Y de hecho parece ser que todo viene ligado por ese entramado, pero también viene al hilo de lo que decíamos, ¿no? El doble rasero de que se ha aplicado también con Cuba, ¿no? En este sentido. Hace unos días mataban, como bien decías, asesinaban a tiros al presidente de un país y nadie ponía el grito en el cielo. Más que, bueno, parecía un suceso casi de los que salen aquí en la prensa, ¿no? Terribles, porque han matado a una persona, pero bueno, en fin, es el presidente de un país elegido y además, no sé, siempre suele tener una repercusión mediática y enseguida habría, imaginémonos si hubiera pasado, queramos que no, pase en otro país la situación, ¿no? Entonces, es verdad que también Estados Unidos siempre tiene muchos frentes abiertos y va desestabilizando muchos países. La relación directa con Cuba aparentemente no la puedes ver, pero también es cierto que el segundo presidente de Haití, el segundo al mando del gobierno de Haití llegó a pedir la intervención de los marines y de la ONU para poner un poco de orden social dentro del caos después del asesinato, ¿no? Entonces,
En fin, no hay una relación directa, pero es otro ingrediente más que se suma a esa situación donde parece ser que el único que puede poner paz, manu militari, es el gobierno de Estados Unidos cuando no tiene un gobierno afín a sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, puede ser también en fin, un aviso a navegantes, pero bueno, también es verdad que la situación de Haití, desgraciadamente, pues no es la que tiene Cuba. Cuba tiene un sistema muy institucionalizado, con mucho arraigo popular, con mucho consenso popular en torno a él, donde, por ejemplo, en Haití ha sufrido desde las catástrofes climáticas, pero también al propio sistema neoliberal de explotación, y donde los propios cubanos han estado ahí, en primera línea de fuego, cuando han tenido que apoyar ante una catástrofe humanitaria, ¿no? Entonces, yo creo que está en ese contexto, ¿no? De que América, para los americanos, evidentemente ellos hablan de Estados Unidos, de Norteamérica, y donde, pues bueno, siempre tiene esos focos, ¿no? Ahora hablábamos, ayer hubo una represión también en Colombia y nadie ha dicho nada, en el Día de la Independencia de Colombia, y donde, pues otra vez, la policía que comentabas tú ha dado muestras de cómo actúa, ¿no? De represión y de cómo es capaz de defender a las oligarquías frente a las denuncias o las protestas populares, ¿no? Y sin embargo, como comentabas, en Cuba, pues prácticamente, vamos, te tratan vamos, con mucho tacto, con nada de extrema violencia, y donde se han ido estas detenciones ha sido cuando ya han sido altercados violentos y de robo y de delincuencia. Que, por cierto, sí que me gustaría destacar que se ha intentado dar la imagen de Cuba de había desaparecidos, al estilo de las dictaduras argentina, chilena o la propia española, con esa cantidad de desaparecidos que acaban siendo o bien asesinados o bien, en fin, enterrados o empujados desde helicópteros al mar o enterrados en fosas comunes. Nada que ver con la realidad de Cuba. Nada que ver. O sea, que en ese sentido también es otra nueva, como decías antes, ¿no? Esas fake news, esta manipulación informativa que hay sobre Cuba para dar esa imagen de, digamos, de un Estado represor, ¿no? Desde luego, el hecho ahora mismo de que en este contexto de pandemia que Cuba haya sido el único país que ha desarrollado vacunas autóctonas, desde luego es un pésimo ejemplo para el mundo desarrollado, y yo creo que explica bastante, ¿no? De esa desesperación en este momento, ¿no? Para esa desesperación a que caiga, ¿no? Ese modelo. Es un ejemplo que no les interesa, ¿no? Que esté como modelo. Y esto lo conecto un poco con la siguiente pregunta, que quería, más que nada, por ir un poco a lo concreto, ¿no? De qué está implicando ahora mismo en este contexto de pandemia el bloqueo. Es decir, por ejemplo, el tema de las jeringuillas o los barcos de solidaridad, es decir, para entender un poco las dificultades a las que se enfrenta Cuba también. Pues sí, como bien dices, el bloqueo se ha sumado a la campaña, perdón, a la pandemia, y donde se ha evidenciado, pues bueno, un poco el carácter más criminal, ¿no? de esta política de bloqueo. Cuba, como bien decías, ha sido capaz, el único país en América Latina, de generar 5 candidatos vacunales. Va a acabar el 2021 con toda su población vacunada con una vacuna propia, como bien decía, en comparación con la guerra comercial que ha habido en Europa. Pero, por ejemplo, no tenía acceso a incluso a veces hasta los pequeños botes donde se guardan las vacunas y las jeringuillas para acceder. De hecho, se hizo un llamado por parte de Cuba a esa solidaridad, y donde ha habido una respuesta muy grande, ¿no? Yo creo que Cuba, como bien decía al principio, una de las causas de ese ataque ha sido por contrarrestar los avances en la imagen de Cuba, en el imaginario social de la opinión pública en esta pandemia. No solamente por los médicos, sino por este desarrollo de las vacunas y otros medicamentos. Entonces, el hecho de que Cuba haya tenido una respuesta tan grande a nivel de solidaridad es un ejemplo de que Cuba no está sola, y de que la verdad al final va haciendo ese camino. Como decías, en el caso concreto de las jeringuillas, desde el Estado español nos planteamos llegar a 1 millón de jeringuillas. Una campaña que dijimos, bueno, vamos a movilizar a nuestra gente, vamos a hacer unas campañas públicas para que quien quiera pueda colaborar
con una campaña muy concreta y muy directa, que por cada euro se podían comprar 12 jeringuillas. Y para nuestra grata sorpresa, la campaña ha tenido un gran éxito y entre todas las organizaciones del Estado español, entre algunas instituciones públicas que también han dado fondos desde los fondos de cooperación, se han conseguido 4 millones de jeringuillas. Es una cifra, pues estamos muy satisfechos, muy contentos porque ha superado gratamente las expectativas. Eso por un lado, pero por otro también está afectando a que Cuba, por ejemplo, no pueda poner al servicio de otros países su propio desarrollo biotecnológico y de medicinas. La compra se ha hecho en una empresa china que las envía directamente a Cuba. Pero nosotros hicimos una campaña previa, también en plena pandemia, supuso la compra de unas piezas para los ventiladores pulmonares. Recordar que aquello también fue crítico incluso en España. Y tuvimos que comprarle a una empresa en la India, en un barco que pasó por España y luego llegó a Cuba. Es decir, también para sortear el bloqueo. Incluso estamos recibiendo notificaciones de gente que ha hecho donaciones y donde aparece la palabra Cuba se le están bloqueando, se le están devolviendo. O sea, en ese sentido el bloqueo afecta día a día a cualquier operación que se quiera hacer con Cuba y hay que tener muchísimo cuidado de con quién y cómo se hace, ¿no? En ese sentido afecta claramente al día a día, ¿no? No, yo, bueno, quería preguntarte la verdad con lo que has terminado, ¿no? Con lo que les afecta también a la hora a Cuba también de colaborar y donar, ¿no? Vacunas y material a otros países, ¿no? Y aparte también les impide porque tanto que son adalides de la libre competencia, el libre mercado y demás, bueno, además cuentos para tontainas, claro, Cuba ha desarrollado varias vacunas siendo un país del tercer mundo. A mí eso siempre me parece admirable y que no le damos el suficiente valor, ¿no? Y me gustaría preguntarte, David, sobre todo, ¿con qué países está, digamos, Cuba estableciendo relaciones a la hora de donar o colaborar para luchar contra el COVID, dando sus vacunas o dando información sobre cómo se elaboran esas vacunas? Sí, ha habido acuerdos comerciales con la República Islámica de Irán, con Venezuela, con México, con Argentina, donde se establecen convenios de compra de esas vacunas, ¿no? También es cierto que Cuba ofrece de manera solidaria a los países que no pueden pagarla. Así lo hace también con sus brigadas médicas. Aquellos países que pueden pagar los servicios lo pagan y aquellos que no, pues Cuba va sin ningún tipo, digamos, de compensación económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que Cuba está empezando a generar también sus acuerdos comerciales, pero con este tipo de países, que son un poco ya en la línea, no todos amigos, claramente, pero sí, porque, por ejemplo, México enseguida se ha posicionado contra este nuevo ataque, Argentina también, y además han denunciado el bloqueo, Irán también. Luego también había algunos convenios con Rusia para la producción de establecer algunas plantas. No sé esa en qué ha quedado, porque incluso se hablaba de producir la Sputnik 5 en alguna planta del Mariel y demás, ¿no? Eso todavía no ha trascendido mucho más, pero sí que las vacunas cubanas ya se estaban en Venezuela, en Argentina, en México, en Irán, haciendo convenios de compraventa, ¿no? Y la verdad que para Cuba también es lo que decía al principio, no es un país pequeño con pocos recursos naturales, pero gracias a la visión estratégica de Fidel de generar en los años 80 ese tipo de polos científicos que han generado cantidad de medicamentos, cantidad de vacunas, que también les impide, por ejemplo, acceder a mercados como el de Estados Unidos. Tú hablabas también de la dificultad que tienen muchas empresas para comerciar con Cuba porque el barco que toca puerto cubano no puede estar 6 meses, tiene que estar 6 meses sin pisar un puerto norteamericano. Y entonces muchos de ellos lo que hacen es le encarecen el precio a Cuba o le dicen directamente que no. También hemos visto como empresas, por el miedo de la aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas, no comercian con Cuba. Pero es que, por ejemplo, solamente con que un medicamento concreto, Leverprot, es para curar, mejora la cicatrización de los tejidos y lo que permite es evitar la amputación del pie diabético, que es una enfermedad, ya sabéis, muy común, muy presente en las sociedades
digamos, consumistas y donde en Estados Unidos hay una gran cantidad de población. Solamente con eso, que se pudiera tener acceso a disponer de este medicamento que es único y además diseñado por Cuba, pues también sería otra fuente de recursos para el país que permitiría rellenar las arcas del Estado, pero también seguir investigando, ¿no? Y lo mismo con otro tipo de vacunas, como la del cáncer de pulmón, donde hay norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, que saltándose las leyes del bloqueo, ya sabéis que ellos tienen prohibido visitar Cuba, van a Cuba por terceros países o arriesgándose a la multa para asumir esos tratamientos. Por tanto, el bloqueo afecta directamente, porque también es que el mercado norteamericano, por la proximidad que tiene, sería muy accesible, pero también las otras que por miedo a las aplicaciones de extraterritoriales no quieren comerciar con Cuba, ¿no? Y Cuba, yo creo que podría disponer al mundo más allá de, pues, de su ron, de su tabaco, del níquel y de algunos otros productos como puede ser el carbón vegetal, el marabú y algunos otros, todo el potencial biotecnológico que comentáis. Es que se dice muy rápido en una frase, pero un país pequeño, bloqueado, de 11 millones de habitantes, que ha sido capaz de generar toda esa cantidad de productos. Cuba aplica, si no recuerdo ahora, estoy hablando de cabeza, creo que son unas 15 vacunas a su población. Creo que son 11 son cubanas. Es decir, también tiene una autosuficiencia en ese sentido, pero es que las podría ofrecer al resto de pueblos que evidentemente no estarían en esa lógica de mercado capitalista como estamos viendo, ¿no? Aquí ahora. Sí, por no hablar de la cobertura sanitaria que tienen, claro. Que ahí, yo que soy psicóloga, pues cuando hice una estancia en la universidad y tienen todo tipo de terapias, desde para cualquier problema. También me conocí de primera mano todo el sistema sanitario, los problemas, por ejemplo, para las intervenciones cardiovasculares como IBM, creo que tampoco les venden la pila o no sé qué elemento del bypass que le colocan a los... Es decir, es que se expresa en cosas, o sea, es inimaginable cómo afecta el bloqueo, incluso el acceso a las publicaciones científicas, todas las editoriales americanas y todas las editoriales americanas no pueden vender esas publicaciones, lo tienen prohibido, incluso el acceso, ¿no?, a las mismas publicaciones. En fin, era eso, que mucha gente creo que no es consciente de las implicaciones muy concretas, ¿no?, de este bloqueo, ¿no? Por cualquier maquinaria que tenga un 10% de productos norteamericanos ya entra bajo ese, digamos, andamiaje legal, que es el bloqueo económico, comercial y financiero, y hubo una época donde cantidad de maquinarias quedaban obsoletas enseguida por la falta de repuestos, y eso afecta al desarrollo desde una locomotora a un equipo de alta gama médico, como comentas, o cualquier otro producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también otro ejemplo concreto de cómo afecta el bloqueo a la población norteamericana, a la población cubana, es cuando después de la época de Obama, donde empiezan a permitirse ciertos viajes turísticos y otros enmarcados en lo que llama el programa Parol o People to People, lo que hacían era, pues, evidentemente, llegar y consumir y visitar y generar una economía también interna, y donde empezó a generarse, pues, lo que se llamaron los contrapropistas del sector turístico, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hubo un dinamismo y también Cuba empezó a poder adquirir otra serie de productos, desarrolló el punto del Mariel, etcétera, etcétera. Entonces, eso con la época Trump se empezó a endurecer. Primero prohibió los cruceros, luego otra vez el tema de cualquier tipo de viaje, y a partir de ahí aplicó estas leyes extraterritoriales que ha afectado a empresas incluso españolas que luego no han tenido ningún efecto, como pues la multinacional Meliá del turismo, donde hay una serie de estas leyes norteamericanas que permiten que herederos de los terrenos que en su día fueron expropiados por el gobierno revolucionario de Cuba sigan diciendo que son terrenos suyos y los pueden llevar a los terrenos internacionales. Pero es que también otro ejemplo concreto del bloqueo es que cuando Cuba le roban las patentes en la Organización Mundial del Comercio, parece que no pasa nada, y marcas como, por ejemplo, del Ron Havana Club en Estados Unidos se están pirateando, tal cual. Se están pirateando con empresas que no son cubanas ni con ron cubano, evidentemente. Y ahí, pues otra vez, las leyes cubren a quien las hace, ¿no? Y es otro ejemplo más de cómo afecta a la economía.
que el bloqueo se ha mantenido, pues eso, intacto en todo su andamiaje, se le ha ido dando forma, se le ha endurecido más o menos, pero se ha mantenido ahí. Y el fin, hay que recordar que según establece también en la Convención de Ginebra, es un acto de guerra. Es un acto, por eso no decimos, no ponemos adjetivos de criminal o genocida por gusto, pero que está además reconocido. E incluso los propios redactores de esa política de los años 60 del gobierno de Estados Unidos hablaban claramente que el gobierno de Cuba tenía un gran apoyo popular y que no había otra manera de tumbar al gobierno que provocando el hambre, la miseria, la desesperación del gobierno del pueblo de Cuba para que se rebelara contra el propio gobierno. Y vemos como una y otra vez pues siguen fracasando, ¿no? Pero bueno, que es el principal obstáculo del desarrollo del país, evidentemente, y que esa es la piedra angular para poder luego establecer cualquier otro tipo de análisis sobre la realidad. Quería solamente añadir unas pocas palabras a lo que ha dicho David al final, y que es verdad que es que lo tienen claro. O sea, ya lo decía Walter Lippmann, que es uno de los periodistas más importantes del siglo XX norteamericano y teórico de la comunicación, que liberal, pero que bueno, por lo menos era más o menos honesto intelectualmente, y decía que el periodismo solamente servía, ¿no?, como correa de transmisión de las ideas de la élite hacia abajo, ¿no? Y Walter Lippmann insistía mucho en que el ejemplo de Cuba era absolutamente, o sea, pernicioso para Estados Unidos, de que aquello no se podía permitir bajo ninguna circunstancia, de que un país tan pequeño tuviera soberanía y pudiera demostrar al mundo que podía hacer otras cosas. Bien, pues ahora quería comentaros, unas últimas preguntas que realizaros es, como ya has comentado algo, David, sobre los posicionamientos de los países, ¿qué opinas de la respuesta de la actuación del Gobierno de España? Es decir, porque ni Yolanda Díaz ni nadie han apoyado a Cuba abiertamente. Y de hecho, Yolanda dijo que había que respetar el derecho a la manifestación o algo así, no recuerdo muy bien. Entonces, bueno, pues me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. Sí, bueno, sobre el posicionamiento de los países, una previa a la pregunta concreta es que hay que recordar que toda esta campaña última de intento de desestabilización de Cuba se produce a menos de un mes de que las Naciones Unidas se pronunciara contra el bloqueo con el apoyo de 184 países, es decir, la inmensa mayoría, toda la comunidad internacional, denunciando esta política criminal contra el pueblo de Cuba. Solamente Estados Unidos e Israel, ya sabemos, que son los dos aliados imperialistas del primer mundo, se votaron en contra. Y además la abstención también no casual de los gobiernos de Ucrania, ya sabemos el papel que está jugando a nivel geopolítico con la OTAN frente a Rusia y China, sobre todo frente a Rusia, y Brasil y Colombia. Precisamente dos pueblos que poco tienen que decir de gestión de pandemia y de represión de los derechos humanos de sus pueblos, ¿no?, donde han aplicado políticas neoliberales y donde en Colombia siguen reprimiendo y siguen saltándose los acuerdos de paz. Y por cierto, Cuba fue uno de los países garantes y los que hizo esa paz. Y con Brasil de Bolsonaro, que esperemos que prontamente Lula, después de sufrir estos golpes blandos, pueda volver y que se acabe con esa pesadilla. Entonces, la política internacional ahí es donde se ve. Ahora, a mí también me parece, no me ha gustado ver esas declaraciones firmes del sector de la izquierda en este país, porque, como os digo, España en Naciones Unidas vota en contra del bloqueo. Aquí hemos conseguido que la Diputación de Alicante votara en contra del bloqueo. Autonomías como de Galicia, donde gobierna el PP, votaran en contra del bloqueo. Y luego, pues muchos ayuntamientos donde hay coaliciones de izquierdas también han hecho mociones contra el bloqueo. Ahora bien, igual que fue en Venezuela hace unas semanas, ahora es Cuba, y la utilizan como arma arrojadiza en la política doméstica. Yo creo que hay que tener algo más de coherencia y quizá cierta valentía política para decir claramente quiénes son tus aliados políticos. Más allá de que luego puedas tener pues, diferencias, críticas, pero estableciendo cuáles son las líneas rojas. Lo que no puede ser es que caigamos en la utilización de la derecha y la extrema derecha y acaben preguntándote, por ejemplo, o reduciendo el debate a decir, ¿Cuba es una dictadura, sí o no? Pues yo creo que claramente hay que tener una respuesta. Decir, no es una dictadura, es una democracia socialista, donde tiene
su sistema de participación, su sistema electoral, su sociedad civil, sus mecanismos de participación y además se le puede dar incluso ejemplos de sobrada, apoyo popular que tiene, ¿no? Y no caer en esa dicotomía donde te lleva la derecha y decir, bueno, no es una democracia, como han dicho algunos. Otros directamente han dicho, la derecha y la extrema derecha ha dicho que es una dictadura. Y los de la izquierda, Socialdemocracia, Unidas Podemos, PSOE, pues algunos han dicho eso. No es una democracia. Sí que ha habido, creo que ha sido Yone Belarre la que dijo que no era el centro del debate y poco más, y escurrió un poco ahí la pregunta directa. Pero yo creo que hay que ser más consecuentes y valientes, es decir, no, mis aliados, como cuando te preguntan por China o por Rusia o por el ALBA, es decir, no hay que tener miedo a decir claramente cuál es tu posición y cuál es tu defensa, porque al final si no estamos cayendo en la estrategia de la derecha y asumiendo el discurso de la derecha. Entonces, sí, es un poco incoherente ir a Naciones Unidas y votar en contra y aquí pues tener que mirar para otro lado cuando te preguntan y decir claramente no, y además mantenemos buenas relaciones, el diálogo, el respeto, tal. Ahora, pues igual que nosotros le podemos decir a Cuba que nos gustaría que se respete el derecho a manifestación, pues a lo mejor hay que escuchar, pero Cuba es más, en el sentido, es más respetuosa, no va a decir, bueno, y aquí también ustedes respétenme el acceso a la vivienda, no me repriman a la gente que sale a la calle, garanticen un trabajo y no haya colas del hambre, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un poco, en ese sentido, lamentable que no hayamos tenido un posicionamiento más firme en estas posiciones donde estamos viendo claramente, que eso es otro elemento que quería destacar de las protestas que hemos visto. ¿Quiénes han sido los que están al lado de los violentos que han estado en Cuba? Vox, Partido Popular y un sector de cubanos residentes en el exterior que están pidiendo eso mismo, más bloqueo hacia su país y endurecimiento de las sanciones. Entonces, ahí claramente era muy fácil desmarcarse de esta línea política. ¿Ustedes con quién están? ¿Con Vox y el Partido Popular y la mafia de Miami? ¿O prefieren, o están del lado digamos, del respeto a la soberanía de los pueblos y que los cubanos sean los que decidan qué quieren ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que ha sido quizá un escenario donde no hemos estado acertados, por decirlo así, no hemos estado, me incluyo, en lo que me toca, en los representantes políticos nuestros, ¿no? Estoy contigo respecto a lo de la valentía y que sí, pues que desde la izquierda se hayan apoyado las protestas, pues indican que hay pues mucho izquierdista también confuso, ¿no? Un poco por un lado y por otro lado pues también el ser pedagógico también, ¿no? Yo creo que quizá el tener un altavoz por estar en el gobierno pues hay que aprovechar y no precisamente justo caer en el discurso, ¿no? Que ellos plantean, ¿no? El sentido, ¿no? En el que lo plantean. Y, bueno, pues también quería preguntarte, ya que, bueno, pues has ido mencionando a lo largo de todas las respuestas, ¿no? El tema de la solidaridad, ¿no? De lo de las jeringuillas y el apoyo y lo del bloqueo y demás, pues sí que querría que nos explicaras un poco desde los colectivos de solidaridad en los que participas, qué tipo de trabajo se hace y un poco para tener también una idea general de cómo funciona la solidaridad con Cuba. Bien, bueno, primero decir que Cuba tiene más de 2.000 asociaciones en todo el mundo. Es decir, es un país, es un proceso revolucionario que concita el apoyo de muchísimas asociaciones en todo el mundo, que además mantenemos una relación pues muy cordial, respetuosa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es el ICAP, institución que también surgió pues en los primeros momentos de la revolución en apoyo al pueblo vietnamita y a la causa del pueblo palestino, y que se mantiene firme también con el Sáhara, ¿no? Posteriormente. Entonces, esa fortaleza en el Estado español también existe. Ahora, por ejemplo, estamos impulsando de nuevo, articulando la coordinación. Somos 54 colectivos de solidaridad repartidos prácticamente por toda la geografía peninsular y en Canarias y en Baleares. Y la verdad que es una labor fundamentalmente de solidaridad política, pero que también tiene solidaridad material y con proyectos de cooperación al desarrollo y de sensibilización. Además, hay un gran medio de comunicación que es cubainformación.tv, un portal con una televisión online, que hace una gran labor
en esta lucha ideológica, en esta batalla de ideas, por ser esa brecha en ese bloqueo mediático, que es un bloqueo mediático que además trata de generar esa matriz contraria de opinión y de justificar el bloqueo económico. Entonces, en esa labor están la mayoría de las asociaciones. Se organizan desde actos en defensa de Cuba, como en estos días hemos visto, ante estos últimos ataques, o también en apoyo a la votación en Naciones Unidas este 23 de junio pasado, como con esas cifras de apoyo masivo que tuvo. También organiza diferentes espacios de dar a conocer la realidad de lo que pasa en Cuba, de cómo avanza la revolución cubana, cuáles son sus retos, cuáles son sus contradicciones, a través de conferencias. Este año y medio de pandemia han sido muchas online, se han hecho muchas mesas redondas online, se realizan también jornadas, marca Cuba, ¿no? Donde se muestra la cultura cubana, se organizan cineforums, es decir, todo ese conjunto de actividades que permiten trasladar, sensibilizar sobre la realidad cubana. Y luego también, como decía, hay otro elemento que va en esa línea también de acercar la realidad cubana, que son las brigadas solidarias. Varias asociaciones organizan sus brigadas. Nosotros llevamos desde el año 99 organizando brigadas. Algunas han sido, en lugar de brigadas, han sido coloquios en La Habana, por ejemplo, con la Fundación Nicolás Guillén y la unidad, que hemos organizado jornadas, pues un poco de reflexión, de compartir experiencias, de memoria democrática y memoria histórica compartida. Son brigadas donde van grupos de personas a realizar un trabajo voluntario y a conocer pues la realidad, la sociedad, la cultura, la economía, la sanidad, la educación cubana a través de un programa de actividades muy completo, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay proyectos de cooperación al desarrollo, algunos más en clave de enviar donaciones puntuales a través de contenedores marítimos, bien donaciones que se recogen o que se compran. Ahora, por ejemplo, seguimos con las cuentas de donación abiertas. Una vez superadas o una vez conseguidas los 4 millones de jeringuillas, vamos a hacer una compra de material sanitario y enviarlas por contenedor marítimo, ¿no? Y luego también hay otras asociaciones, algunas con proyectos más grandes, otras más modestos, que hacen cooperación al desarrollo, como se puede realizar en otros países. Algunas en el terreno de la agricultura, de los paneles solares, de la ganadería, de rehabilitación cultural o de dotar de medios para los proyectos sociocomunitarios. Nosotros, por ejemplo, también a través de las gestiones con la empresa municipal de transportes de Valencia, hace un par de años se enviaron pues, una quincena de autobuses. En fin, ese tipo de actividad también se realiza. Pero como digo, fundamentalmente la mayor actividad es solidaridad política y batalla de ideas. Y en este terreno estamos organizando también el próximo encuentro estatal. En el Estado español, como digo, esas 54 organizaciones nos solemos reunir cada 2 años. Ahora con la pandemia pasaremos a 3. El último fue en Madrid en 2019. Y en abril del 22 está previsto realizarlo en Valencia. Y es un espacio pues para hacer balance de ese trabajo en estos años, planificar las siguientes acciones y por otro lado también pues donde se nos facilitamos que venga una delegación cubana para actualizar también un poco el discurso, coordinar estrategias y un poco fortalecer esa red solidaria con Cuba. Bien, pues ya llevamos 1 hora hablando de nuestra querida Cuba y agradeceros pues enormemente que hayáis accedido a participar en este espacio de debate. Yo creo que hemos hablado más o menos un poco de todo. Es verdad que son muchos ángulos, ¿no? Y a veces están todos muy relacionados, por lo tanto, también tenía preguntas que has ido tú contestando conforme ibas desarrollando la respuesta y bueno, pues nada, pues eso, pues ya despedirnos y agradeceros la participación y bueno, y que en cualquier caso, como conclusión, desde luego, el pueblo cubano ha demostrado que es revolucionario, porque con todo este bloqueo, con todo el asedio y con todas las tipo de injerencias y estrategias y demás, si todavía sigue en pie es porque el pueblo revolucionario le apoya
a ese gobierno, ¿no? Y tiene sus mecanismos democráticos de participación ciudadana y de participación democrática y libertad de expresión y exacto, y no somos tampoco ningún ejemplo en España en concreto, ¿no? de libertad de expresión, teniendo a raperos que critican a un monarca, exmonarca, que ya sabemos cuál es su historial delictivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sin más, pues agradeceroslos, saludos a toda la audiencia de Culturpol, que esperemos que la hayáis disfrutado y hasta el siguiente programa. Pues muchas gracias, Ana, Iván, por la oportunidad de compartir un poco estas ideas, estas reflexiones y bueno, y simplemente acabar, pues eso, agradeciendo a Cuba por seguir siendo lo que es, por seguir siendo un referente con el que hemos aprendido y crecido políticamente, y también hacer un llamado a que la solidaridad con Cuba no debe bajar la guardia. Tenemos un reto en la solidaridad, bueno, en general en la izquierda, pero la solidaridad, y es que la gente joven y mucha gente se vaya incorporando y sigan teniendo, igual que la gente tuvo al Che Guevara, tuvo a Fidel, tuvo a estos referentes, hoy en día también sigue siendo Cuba un referente y hay que seguir estando a su lado, acompañándola, aprendiendo y mostrando nuestra firme solidaridad. Y nada, muchísimas gracias por este espacio que contribuye, la verdad que muy bien a esa batalla de ideas. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer escucharte, la verdad, David. Y también felicito a Ana por la buena conducción de todo el programa, de que no nos hayamos pisado ni nada de eso. Es complejo esto, ¿eh? Que parece que no, pero está ahí.